y la tierra se está desquebrajando ya, porque el núcleo de la tierra se está deteriorando ya. El núcleo de la tierra ya no va a resistir por mucho tiempo, no va a resistir por las fuerzas magnéticas del planeta Cometa Nibiru, no va a resistir, y sacudiré todas las naciones de la tierra. Se desquebrajará un día en un lugar y se desquebrajará otro día en otro lugar, y así se va a ir desquebrajando la tierra ahora. Serán mayores los terremotos y mayor el desquebrajamiento que habrá. Se va a vencer la tierra. Muchos van a ser tragados vivos por la propia tierra. Aquellos que inquirieron en la maldad, aquellos que no se supieron guardar, aquellos burladores de mi palabra, los apóstatas, caerán, serán consumidos por la misma tierra, porque se los tragará vivos. Este será otro juicio que yo empezaré a desatar. He aquí que yo desato juicio para los burladores de la tierra, para los apóstatas. Se consumirán algunos por el fuego, otros quedarán bajo los escombros por los terremotos, otros por las tempestades y las inundaciones. Es el juicio para esos blasfemos, es mi juicio contra ellos, y hoy desato ese juicio para ellos. Y un día la tierra desquebrajará por un terremoto, y al mismo tiempo en otro lugar se desquebrajará por otro terremoto. Habrá un terremoto masivo que viene ya. Ese terremoto va a afectar este país, porque este terremoto viene ya. Ese terremoto viene ya para México. México sufrirá las consecuencias de su maldad. México sufrirá las consecuencias de su idolatría. México sufrirá las consecuencias de sus hechicerías. México será abatido fuertemente por el ángel de la muerte. Serán abatidos. En México se desatará guerra civil. Se va a desatar una guerra porque ahora viene contra México. Yo se los voy a permitir porque México va a quedar a la deriva. México no va a saber qué hacer. Va a quedar tan devastado que ni el presidente mismo sabrá qué hacer. No sabrán qué hacer de nada, de tan devastado que va a quedar, y cada estado sufrirá las consecuencias de su maldad. Voy a venir contra esos brujos y hechiceros que se levantaron en México. Vendré contra de ellos y serán los primeros que sufrirán las consecuencias. Veracruz, a Veracruz, a ti te conozco. Algo especial, Veracruz. A ti te tengo algo especial. Pagarás el precio de por tu maldad. Un pueblo de brujos y hechiceros que se levantó en México adoraron a Satanás y fueron adorando a Satanás en el mar y contaminaron las aguas con sus pecados y las brujerías. Fueron a los montes altos y tomaron los montes en México. México es el centro de los brujos. Veracruz. Ay, Veracruz, es el comienzo de tu muerte, Veracruz, porque vendré contra esas brujas, esos brujos, esos chamanes que se convirtieron en animales, esos chamanes adoradores de Satanás, esos adoradores de la muerte. Yo vendré y raeré de mi presencia a cada brujo que vino a México del extranjero. Vinieron y se reunieron en estas tierras de México para desde ahí tomar los países de Latinoamérica. Vinieron y tomaron los países de Latinoamérica desde México, de nación por nación. Los raeré de mi presencia. A esas brujas y esos brujos que se trasladan, me negaron y se convirtieron en animales y en bestias, dejando toda su humanidad para tomar poderes demoníacos. Ahora vengo contra esos brujos y esas brujas. Ay, cuando venga contra ellos, sí que lo lamentarán y se aterrarán mi sierva, y comenzarán a caer esos brujos y hechiceros. Catemaco, Veracruz, tierra de chamanes de la masonería, esos masones que tomaron
Catemaco para hacer sus hechicerías y desde ahí manejar todos los gobiernos de Latinoamérica, incluyendo México. Desde ahí escogieron sus políticos, desde ahí hicieron sus políticos, desde ahí los pusieron, pero ahí pronto se darán cuenta de lo que hicieron, que lo que hicieron les traerá sus consecuencias. Se les acabó su tiempo a los masones, a los hechiceros políticos. No estoy hablando del presidente que ahora está. Él no es hechicero, él no es. Él cometió un error, sí, porque él es un inconverso. Lo hizo para quedar bien con el pueblo. Como políticos que son, tienen sus estrategias. Unos sí son hechiceros, pero él no lo es. Los gobiernos pervertidos que estuvieron antes que él, todos ellos fueron manejados por esos masones, esos grupos de masones, inclusive Salinas de Gortari. Desde ahí se movían las piezas para tomar México y lo tomaban una y otra vez. Desfalcaron a México, tomaron de sus riquezas de México, porque México es rico en minería. México tiene el oro y la plata y con él sus ricas tierras. Ellos tomaron las mejores tierras. Ellos vendieron el oro y la plata, se los entregaron a hombres extranjeros, robaron, se apoderaron de las tierras de México en algunos lugares. Contra ellos vendré, se van a oír los hechiceros, porque yo haré que me oigan antes de que perezcan. Se llenarán de espanto cuando me vean, para que se den cuenta que yo existo. Yo, Jehová de los ejércitos, existo. La única manera es que se arrepientan, mi sierva, pero son almas corrompidas ya por la inmoralidad y ya no hay para ellos salvación, porque ellos ya son de Satanás. Ya se los entregué a Satanás y a este presidente, el Andrés Manuel López Obrador, yo lo cubriré, porque él es inconverso, pero a la vez tiene fe en mí. Aunque él no se ha dado las religiones, por eso peleó contra el Papa y no permitió que viniera a México. Se enfrentó al Papa, a los católicos, al falso profeta, el falso en todo, imitador, y a él yo lo estoy cuidando. Este presidente ha tomado el control en México y él no es corrupto. Hay gente que está alrededor de él que son corruptos, pero ninguno quedará sin su pago, porque él mismo se encargará de sacarlos, porque se empezará a levantar auditorías y entonces habrá muchos faltantes y saldrán avergonzados y deshonrados esos políticos corruptos, porque serán exhibidos públicamente. Este es un buen presidente. Diles que Andrés Manuel López Obrador no es un mal presidente, que él odia la corrupción. Él verdaderamente quiere ayudar a México y lo está logrando. Aunque le levanten calumnias, lo está logrando y lo va a lograr, porque yo haré una limpieza en México y en esa limpieza él me va a ayudar. Yo haré una limpieza y sacudiré México por un lado y por otro ante la política, como en todos los lugares. Él será una pieza importante porque él hará su parte, por eso lo odian los políticos contrarios. Por eso yo lo cubriré a él. Los otros cometieron herejías contra mi verdad y todos se hicieron una con los masones y jesuitas, esos que tomaron México desde mucho antes. Se empiezan a descubrir los asesinatos de los masones, empiezan a descubrirse sus perversidades de los masones, sus actos aberrantes, empiezan a descubrirse en donde se sacrificaban a los niños, empiezan un descontrol en las naciones, se destapa la cloaca de la masonería y empiezan a meterlos a la cárcel a los masones. Cada masón es responsable de un crimen y tendrán que pagar por sus crímenes, dijo el Señor. Empiezan los asesinatos para callar los testigos. Y ese grupo que cantan canciones de muerte, canciones de violencia,
canciones de infidelidad, de desamor. A esos grupos les va a pesar haber hecho dinero con tal de que se perdieran los hombres en sus borracheras, en sus orgías, y se van con sus amantes. Por causa de esas canciones se pierden familias. Por causa de esas canciones se pierden mis niños, se pierden las mujeres y se pierden los jóvenes, se pierden los hombres por causa de las canciones. Ay, pobres, ¿cómo les va a ir? Les trituraré la obra de sus manos a esos músicos rebeldes, hijos de su padre el diablo, y están ahí enmascarados porque la mayoría de ellos están haciendo pacto con el diablo. Son satanistas que cantan para perder la multitud, que cantan y adoran a Satanás en lo secreto. Ellos van con los brujos, con los chamanes, y ellos hacen brujerías para atrapar a las multitudes y tenerlos hipnotizados y atrapar a todo aquel que vaya a verlos. Le entregan las almas a Satanás y él les pide más almas y siguen perdiendo a los hombres. Los instan para que se divorcien, los instan para que sean infieles, tanto a los hombres como a las mujeres. Los instan para que se pierdan y se emborrachen. Los instan para que dejen a sus familias, para que se hagan amantes. Y algunos los vigilan y los siguen para sus casas, para conocer dónde viven y mandarles maldiciones. Les mandan maldiciones a mis hijos. Ellos son espíritus engañadores que engañan a la humanidad. Satanás es un engañador, recuerda. Y eso quiero que les digas, porque quiero que sepan lo que esos brujos de música hacen. Se vienen días terribles, tan terribles, mi sierva, que ya no van a detenerse. Ya no va a detenerse la lluvia, porque comenzará a llover. Y comenzará a llover de tal manera, mi sierva, que traeré devastaciones a través de la lluvia, el agua. Les sorprenderá en las noches. En las noches se soltarán los vientos fuertes que traerán muchas lluvias. Ahora sigue la lluvia. Habrá lluvia por aquí, lluvia por allá, y con fuertes vientos, y traeré devastación a la tierra por causa de la lluvia, y se harán grandes devastaciones, muy grandes inundaciones, tan grandes inundaciones como no las ha habido jamás, porque comenzarán a llover de una manera inesperada, y aún la lluvia será con granizo, otra será sin granizo. Serán días terribles que vienen para la tierra, muy terribles, y esa lluvia causará muchos estragos, y se van a deslavar los cerros en un lugar y luego en otro lugar, y se van a deslavar los cerros en diferentes lugares. No habrá quien ayude a sus vecinos, porque